Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo cada sábado a las 8 de la noche para traerles análisis y comentarios del mayor interés general para nuestro país y sobre todo en el contexto internacional del mismo. Por eso quisiéramos enfocar la atención en lo que es un órgano colectivo del que se esperan los frutos de su trabajo, que es el Consejo Económico y Social, más conocido por el acrónimo de el CES, esperándose que alrededor del 23 de julio, de la próxima semana, estará anunciando 6 medidas sobre la crisis de Haití y sobre todo que se van a recoger los documentos finales en esa fecha que mencioné, 23 de julio, relativos a las mesas temáticas sobre migración, comercio bilateral, desarrollo fronterizo y otros temas que fueron debatidos en el Consejo Económico y Social y sobre todo que se abrió una página para que todo el público pudiera comunicarse electrónicamente también con el Consejo Económico y Social para opinar sobre esos temas, ya que simultáneamente también el señor presidente de la República, Luis Abinader, se estuvo reuniendo con los expresidentes de la República, el doctor Leonel Fernández, con el licenciado Danilo Medina y con el expresidente Hipólito Mejía, también para tratar individualmente, ya cara a cara, lo que sería la posición a asumir frente a la crisis por la que atraviesa Haití, un tema de la mayor importancia y sobre todo porque no siendo la República Dominicana miembro del esquema de integración económica denominado CARICOM, primero fue CARISTA, un acuerdo de libre comercio, y luego el Mercado Común, CARICOM, integrado por unos 15 miembros, es importante destacar que en esas reuniones cara a cara que ha sostenido el presidente de la República con los expresidentes al mismo tiempo, se han tratado los temas en esas visitas presidenciales y muy especialmente se tuvo que pasar revista también a un tema que estuvo vinculado a la 55ª reunión en Antigua Barbuda, porque hay un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Albert Randin, que fue cuando yo era embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, después de ser embajador 2 veces ante la Casa Blanca de República Dominicana. Lo repito, sobre todo porque bajo la nueva Secretaría General del señor Albert Randin, este ha declarado que su prioridad máxima es la crisis de Haití. Y de ahí que esos documentos que se van a anunciar el próximo 23 de julio, que son las 6 medidas sobre la crisis de Haití, sean de una importancia extraordinaria para dar a conocer, independientemente de las opiniones que ha vertido ya el señor presidente de la República y los expresidentes,
sobre la situación de Haití. Por otra parte también, aunque no es habitual en este programa, pero debemos rendirle honores, sobre todo a un hombre que le sirvió al país en diferentes posiciones públicas, el señor Fello Suberví, y darle nuestros sentimientos de condolencias en nombre de mi esposa Berta Nin Saladín y en el mío propio a su esposa, la señora Miguelina Ortiz de Suberví, a sus hijos Natalie, Miguel Ángel, Rafaelito, Mildred y Robert, Yanovi y Porfirio, Fellito y Yelenis, Ángel, Anastasia, Isaac, Juan Antonio, Miguel Antonio y Ana Gabriela, nietos, hermanos y demás familiares, ya que es una pena compartida en muchos de los sectores y muy especialmente en la provincia de Barahona, el fallecimiento de Fello Suberví. Muy especialmente ahora que su hijo está, Fellito, en la Corporación del Acueducto de Santo Domingo. Por otra parte, cabe destacar que independientemente de los temas que fueron abordados en esa 55ª reunión de Antigua y Barbuda, países esos que habían asumido una actitud extremadamente crítica de República Dominicana, y es que el presidente de la República se vio obligado a darle una respuesta contundente también a Amnesty International por las opiniones vertidas por esa ONG sobre la República Dominicana, acusándola de racista, etcétera, etcétera. Por otra parte, en relación con los temas de migración, hay opiniones en los Estados Unidos de América de que por la violencia que está ocurriendo en dicho país, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, le ha dicho a los Estados Unidos que las deportaciones a Haití no son adecuadas. Esto está íntimamente relacionado con los plazos que yo he mencionado del 3 de agosto y el 26 de enero, donde en el primer caso los Estados Unidos de América habían señalado que el próximo 3 de agosto deportarían alrededor de unos 50,000 haitianos que residen en los Estados Unidos de América, ya que se le vence el TPS, el derecho temporal de residencia, y por otra parte, ya en el caso de enero del próximo año, estamos hablando de que son 500,000 haitianos, lo que sería realmente una deportación masiva. Y sobre todo, en momentos en que prácticamente toda la comunidad internacional tiene los ojos fijos en la República Dominicana, porque por el manejo y las inversiones directas extranjeras que se realizan en nuestro país y la estabilidad que tiene el mismo, prácticamente se ha querido poner sobre los hombros de República Dominicana la carga de la situación del vecino país Haití, y de ahí que el gobierno dominicano ha tenido que, dentro del presupuesto del presente año, ejecutar la parte de la construcción del muro fronterizo que se está ejecutando, y sobre todo terminar un tramo de unos 13 kilómetros de largo durante el presente año.
Por otra parte, hay que destacar que así como los productos agrícolas durante 100 años y más, azúcar, café, cacao y tabaco, le ayudaron a República Dominicana a sobrevivir, debo destacar que ahora, con el bulevar periférico precisamente de la provincia de Peravia, de Baní, ya que se abrió al tránsito provisionalmente, he podido ver personalmente la cantidad de plantaciones de mangos que hay en Baní, inclusive un tema relacionado con el mismo, y es que la cantidad de mangos de rechazo se estima y se proyecten alrededor de 1 millón de mangos, y solamente faltaría una planta procesadora de jugo de mangos para crearle un mercado nuevo a la República Dominicana, donde ya inclusive el mango banilejo ha conquistado el mercado inglés, donde un príncipe de la familia real ha saboreado los mangos de Baní. Por otra parte, cabe destacar también que la Unión Europea y Centroamérica, y es bueno mencionar esto porque ustedes saben que nosotros somos miembros del sistema de integración centroamericano, que es el más conocido como el SICA, aunque esa palabra tiene un doble sentido en República Dominicana. Pero ahora la Unión Europea y Centroamérica realizaron un primer encuentro dentro del Consejo de Asociación con la Unión Europea, del que vienen a ser parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y el 14 de julio pasado realizaron su primera reunión. Por otra parte, quiero destacar también que, aunque ya lo he mencionado anteriormente, Amnistía Internacional insiste en que la República Dominicana cese la política migratoria que tiene, sobre todo después que el presidente de nuestro país tuvo que darle una respuesta contundente también, ya que durante el primer semestre del presente año se deportaron unos 184,000 haitianos hacia el vecino país. En América Latina, la coyuntura internacional se está moviendo y las respuestas que están originándose en países como México en relación con la migración en Estados Unidos de América. Por otra parte, Canadá, Brasil y Chile van a reforzar su comercio con otros países por la cuestión de la reforma arancelaria que está ejecutando los Estados Unidos de América. Muy especialmente las expectativas de que el cobre sea gravado con un arancel de un 50%, y los bienes procedentes de Brasil también, a partir del próximo 1 de agosto, serían gravados también con otro 50%. El comercio internacional definitivamente en la presente coyuntura, debido a los conflictos bélicos que existen en varios países del mundo, está bajo ataque, ya que la ONU ha condenado los ataques a los buques que transportan el comercio, las mercancías, en el Mar Rojo. Y por otra parte, tratando un tema local, aquí en República Dominicana
prácticamente el sector turismo se ha convertido en uno de los pilares de la economía dominicana, independientemente del monto de las inversiones que han estado financiando todos los bancos de nuestro país y aún del exterior, incluyendo el préstamo que le ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno dominicano para la reconstrucción de todo lo que es la zona colonial de Santo Domingo, patrimonio de América y del mundo. Pero hay que señalar que dentro de ese patrimonio cultural histórico estaba lo que era La Caleta, donde existía un cementerio indígena taíno que prácticamente fue dejado en abandono durante un largo periodo de tiempo y hay que volver a darle, aunque sea unos toques, para rehabilitar ese patrimonio cultural que tiene la República Dominicana. Una noticia que ha sido importante también en este periodo ha sido ya la aprobación, aunque todavía falta la aprobación del Senado a ese proyecto de ley, pero tenemos un nuevo ministro de Hacienda, ya que el señor Magín Díaz fue nombrado como ministro de Hacienda, habiendo sido nombrado Magín J. Díaz como ministro de Hacienda, y la ley de fusión de los ministerios de Hacienda y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se ha hecho una realidad. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos de América anunció que impondrá aranceles del 10% a pequeños países, y la Organización Mundial del Comercio, más conocida como la OMC, proyectó que el comercio internacional de bienes se estancará. Y por otra parte, la ONU le ha pedido a todos los países suspender los lazos con Israel. Hay que saber lo que es el peso que tiene en la comunidad internacional un organismo como las Naciones Unidas, y de repente, la Organización de las Naciones Unidas le está pidiendo a todos los países suspender los lazos con Israel, lo que podría interrumpir en cuanto a los flujos comerciales precisamente lo que sería la cadena de suministros que realiza ese país con el resto del mundo. Por otra parte, Brasil dejó constancia que rechaza muchas de las opiniones que se han vertido últimamente en los Estados Unidos de América, y por otra parte, la Unión Europea está sancionando a 3 líderes de las bandas en Haití de secuestradores, asesinos y violadores, como imponiéndole sanciones a esos delincuentes. Pero hay un anuncio también muy importante de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es que la ONU renueva la misión en Haití y aprobó por 15 votos del Consejo de Seguridad la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, más conocida como BINU. Esa renovación se hizo hasta el 31 de enero del 2026. A veces uno se sorprende con algunas de las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque
se hubiese esperado una posición más enérgica y contundente de parte del Consejo de Seguridad, ya que logró reunir 15 votos para la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINUH, lo repito, y sin embargo no ha tenido la capacidad en el momento en que uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, anuncia que donará gran parte de su fortuna al África para pedirle públicamente a Bill Gates que done parte de su fortuna también para enfrentar las situaciones que confronta el vecino país Haití, en vez de imponerle cargas a países como Kenia, que voluntariamente han ofrecido su cooperación mediante el envío de 400 policías a Haití, y lamentablemente, es una realidad en que aún con la cooperación de varios de los países de CARICOM, enviando policías y soldados a Haití, la situación de inseguridad sigue siendo una realidad, y la quema del Hotel Olofsson, que era una reliquia histórica, es algo que definitivamente rompió todos los récords en el vecino país. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuando con el reporte Saladín, queremos destacar ahora que, acogiendo una invitación del Instituto Duartiano y de su presidente, en el día, precisamente en esta semana pasada, cuando se cumplieron los 146 años por una parte del fallecimiento del padre de la patria y de la Fundación La Trinitaria, fuimos convocados a las 10:30 de la mañana a un acto ceremonial donde está la estatua del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, frente al convento de los dominicos, y aquí pueden ver ustedes las fotografías precisamente de esa convocatoria que hizo el Instituto Duartiano. Ahí está el presidente del mismo, estamos nosotros, mi esposa Berta Níndez Saladín y quien les habla, cumpliendo con esa obligación patriótica de recordar al hombre que lo sacrificó todo junto a su familia para darle a la República Dominicana en 1844, y sobre todo que comprometió el patrimonio de toda su familia en esa batalla para poder liberarnos del yugo y de los 22 años de ocupación de Haití ocurridos precisamente después de ese largo periodo por parte de Jean-Pierre Boyer. Hemos querido darle esta proyección a ese evento porque prácticamente el Instituto Duartiano es quien está llevando bustos del padre de la patria, no solo aquí en República Dominicana, a las diferentes provincias del país, sino que en ocasión de que quien les habla fue embajador en Washington ante la Casa Blanca, logramos en su oportunidad, a través de efemérides patrias, colocar un busto de Duarte en la entrada
de la Embajada de la República Dominicana en Washington, en la Cancillería de la Embajada de República Dominicana. Hemos querido con este recordatorio destacar una vez más la labor que realiza el Instituto Duartiano y sobre todo exaltar a todos los dominicanos que honran a su país dentro y fuera del mismo, independientemente de los países donde se encuentran estos dominicanos y dominicanas. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, aquí estamos con el reporte Saladín, con un invitado muy especial, nuestro buen amigo Luis Acosta Moreta, más conocido como Luis el Gallo. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestro director que pueda colocar una breve reseña del acto de puesta en circulación de este libro de su autoría, donde muy pocas personas pudieron penetrar lo que fue ese Sancta Sanctorum de lo que fue la Máximo Gómez 25, parte atrás. ¿Cómo lo han... Te agradezco, Señor, cuánto me has dado, cosa que no esperé, que no he pedido, y que tu providencia me ha otorgado. Tu generosidad me ha concedido bienes que mi ambición no concebía, honores que jamás he merecido, los sueños que incubó mi fantasía en bellas realidades convertiste. Casi, Señor, sin la presencia mía, al darme el Padre amable que me diste, lleno de amor, de sentimiento humano. Fue tanta tu bondad que te excediste en un hogar humilde pero sano. Mi madre, como un don de su pobreza, muchas veces el sol puso en mi mano. No te pedí ni gloria ni riqueza, pero aprendí de tu sapiencia suma, que está en la paz del alma la grandeza. Los bienes materiales son de espuma,
suspiro que al romperse el lazo que me vincula con su fuerza al mundo, descansar en la paz de tu regazo. La duda a veces con rigor profundo sumerge mis razones del vacío, y en sueños y temores me confundo. ¡Que viva la República Dominicana! Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, teniendo como un invitado muy especial a Luis Acosta Moreta, más conocido popularmente como Luis el Gallo, porque nos ha legado una obra difícil de escribir, porque haber podido penetrar a ese santuario que fue la casa del doctor Joaquín Balaguer, parte atrás, es algo que prácticamente requiere casi de un acto de magia. Y el hombre que tenemos como invitado especial, sentado hoy aquí al lado nuestro, logró precisamente esa empatía con el líder del Partido Reformista y sobre todo poder penetrar todos y cada uno de los que eran ese templo y el protocolo por el que se regía esa casa familiar del presidente de la República. No quiero, pues, extenderme mucho, sino darle la oportunidad a Luis de que pueda exponer cómo realizó él los primeros contactos con el doctor Balaguer, cómo desarrolló esos vínculos de amistad con el entorno del mismo, con personajes como Bello Andino, Cuaro Aliranzo y todos los otros, aunque está recogida una parte de la historia, teniendo él una hermana diseñadora que hizo un diseño precisamente que prácticamente provocó la unión del Partido Reformista con la Cruzada del Amor, pero el hombre que nos puede descifrar todos esos misterios está hoy con nosotros. Roberto, gracias por la invitación y darle las gracias a Berta, porque Berta fue la impulsadora de yo estar aquí, porque aquí se huele a patria. Y la lucha de nosotros por defensa de la soberanía y la seguridad nacional se ajusta al ambiente que hay en este espacio y sobre todo la trayectoria tuya de vida, que ha sido un defensor de los intereses del pueblo dominicano. Me siento aquí más que gusto, que me gustaría que me amarrara de la silla para siempre tener una oportunidad de llegarle a esa teleaudiencia que busque este espacio, porque aquí se dice la verdad y sobre todo sustentada en hechos y en tu experiencia de dominicano, que hay ahí un prontuario de servicio al país que deberíamos nosotros empezar a enseñárselo para que entiendan quién es Roberto Saladín para la sociedad dominicana. Aprovecho para felicitarte, para decirte que la patria necesita, con 100 Saladines, el país tuviese una mejor visión de la situación que se está viviendo ahora. Bueno, vamos a empezar lo del libro para que el pueblo conozca de las razones del libro. Mira,
Primero, ¿por qué se realiza ahí en el Mirador, Roberto? Ahí era donde terminábamos siempre la caminata con el doctor Balaguer, ahí en ese sitio. Y yo una vez le pregunto al presidente, ¿cuál es la obra de mayor significado para usted? Y me dice, oh, el Mirador del Sur. Digo yo, ¿el Mirador del Sur? Dice, sí, es una obra de salud. Aquí va a venir a caminar buscando salud el pueblo dominicano. Balaguer es que enseña al dominicano, especialmente de la capital, a caminar en el Mirador del Sur. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte. Mira, yo estaba casado con Alejandra Álvarez Gautier, hija de doña Josefina Gautier y Tabaré Álvarez Pereira, que es donde esconden a Luis Amiá Matió. En un almuerzo con doña Josefina, su hija Virginia y Alejandra, Virginia le dice que el señor Luis Pellerano, sobrino de Tabaré de Amiá Matió, le había dicho que ella tenía que escribir su historia del 30 de mayo. Luis Manuel Pellerano. Luis Manuel Pellerano. Entonces yo le digo a doña Josefina que necesita el pueblo saber eso que está aplicando Luis Manuel Pellerano. Y me dice ella con picardía, pero tú también debes escribir la tuya de tu andanza con el doctor Balaguer. Bajo ese diálogo se desarrolla y siempre busqué el momento adecuado porque prácticamente tenía ciertos apuntes y la memoria y tener un tiempo de reflexión. Ese libro, para elaborarlo completo, porque ahí hay como el 20% de todas las situaciones que viví en la casa y de las anécdotas con el presidente Balaguer. Empieza cuando estamos en Boston. Al presidente le llegan 3 libros de Venezuela, escritos por Francisco Herrera Luque, un médico psiquiatra diplomático, que era Bob el Urogallo, En la casa del pez que escupe el agua y Los amos del valle. Balaguer me lo da después que se lo leen. Mire, lea esos libros para que conozca la composición social de Venezuela. Yo me acordé, estando en la Mata de Farfán, que mamá me había dado para que lea Doña Bárbara de Gallego y Canta Claro también. Pero de esos 3 libros que me dio Balaguer, me llamó mucho la atención En la casa del pez que escupe el agua, porque ahí explicaba las incidencias que pasaban en la casa y los movimientos políticos. Y dije yo, pero de aquí yo debo sacar el guión para hacer mi libro. Y se produce ahí, mantengo esa idea del libro. Ahora bien, ¿cómo entro a la casa de Balaguer? Ese libro explica los 10 años que estuve del 76 al 86 con el doctor Balaguer. A finales del 76, Roberto, se sentían los aprestos ya de campaña de una nueva repostulación del doctor Balaguer y prácticamente ya la sociedad estaba en campaña política. Entonces, yo tenía cuando eso un taller de costura con mi hermana, que había regresado de Estados Unidos de estudiar corte y costura y diseño en la casa Loran Taylor. Y montamos ese taller de ropa de niños y niñas que se llamaba Creaciones Mafalda. Bueno, en ese tiempo también abren la fuente del Hotel Jaragua. Y ahí yo iba con cierta... a la semana iba 2 o 3 veces. ¿Qué pasa? Que ahí me enamoro de una bailarina brasileña y nos veíamos en el Salón Preciosa que estaba dentro del hotel. Bueno, un día llega Cali Carlos, que era el coreógrafo y quien hacía la ropa de teatro, quejándose de que aquí no había quien diera una buena terminación a la ropa
de teatro, de revistas musicales. La revista era dirigida por Héctor de San Juan, había un bailarín que le decían el Bachán y dos bailarinas que llamaban mucho la atención, que eran Alicia y Wanda. Entonces yo le digo, oh, pero yo tengo un taller y mi hermana vino con título de Estados Unidos y llegamos a un contrato. Bueno, ahí, a las 3 semanas de eso yo le digo a Mildred, que Dios me la tenga en gloria, que me haga un vestido straple de algodón y una pañoleta. Y le digo a Cali, píntame el símbolo del Partido Reformista, que es un gallo, con una rosa en el pico, que era la rosa era el símbolo de la cruzada de amor. Bueno, me hace mi vestido. Ahora me toca a mí ver cómo yo le voy a enseñar eso a doña Emma Balaguer, cómo se llega a la casa. Entonces me puse, duré como una semana mirando el movimiento y me di cuenta que para tú poder ir a la fila, tenía que llevarte una promotora de la cruzada o un dirigente del Partido Reformista o un militar de lo que organizaba la fila. Luis está hablando de los 30 a 40 personas que hacían una fila diaria en la casa del doctor Balaguer, de personas que querían tratarle problemas, necesidades o deseos que tenían. Y sobre todo muchos ingenieros. Me acuerdo que eso siempre, al lado del presidente andaba Bebecito Martínez, que después me di cuenta, Balaguer se sabía el precio de toda la varilla, de todo el blog, de cuánto cobraba a un carpintero, el empañete, un conocimiento acabado de cualquier obra de ingeniería. ¿Ven? Veo la cosa, hablo con el militar, me pone en la fila y coincide Roberto que en la fila siempre doña Emma y Chichita despedían a Balaguer cuando se iba para el palacio y me ponen frente a doña Emma. Viene Balaguer, atrás venía Bochán Javier, que era secretario de la Fuerza Armada, un asistente de Balaguer que primero fue uno apellido Acosta, capitán Acosta, y después Nivalito, ¿verdad? Cuando yo cojo y saco el vestido, el maquetá que lo ve, dice, ay Elito, han unido a la cruzada y al partido. Qué cosa tan bonita. El gallo con la rosa en el pico. Bochán que está atrás me dice, ahí mismo, vaya donde el coronel Muñoz, a la secretaría, porque ese vestido, la acción social de la Fuerza Armada, lo va a promover en el país. Yo estoy ahí quieto, entonces llega el que me puso la fila. Y es que tú no sabes dónde que está Muñoz. Ven que te voy a llevar, pero llévame ahí contigo. Le digo, no te apures que ya tú eres parte de este negocio. Bueno, desde que llego Muñoz me espera, me recibe. Ya me llamaron, Luis, arranca a trabajar. Y cuando tengo una cantidad, ven. Bueno, arranco a trabajar. Como a la semana me llama Muñoz y me dice, tráeme todo lo que tú tengas. Entonces yo tenía como 100 vestidos porque recogí todos los pintores de la zona colonial porque eran pinturas, óleo, en cada vestido. Cuando llegó con 100 me dice Muñoz irónicamente, ¿y esto es lo que tú me traes? Eso lo están pidiendo para la campaña, muchachos. Y le digo yo, bueno Muñoz, es que he estado flojo. Me dice ahí mismo, es que tú no tienes capital de trabajo. Digo yo, me agarraste flojo. Entonces me manda a hacer un cheque de 100,000 pesos. Oye bien, vete. Uno, el negocio mío que estaba en la lista de Fello Cabral, a una esquina de la Máximo Gómez, tengo que trasladarlo a la Crucero Harén, detrás del Sino Triple, y ahí montamos Creaciones Cali Carlos Seporá, pero era más ropa de campaña y de alta costura. Bueno, comienza la producción en masa. Doña Emma ya me invitaba, que yo se parte de, porque le había quitado un problema que tenía Emma con la ITA, porque la ITA se encargaba de la parte social y decía que ella fue la que trabajó para que Balaguer llegara al 76 y que Emma era una profesora que se movía en otros niveles. Emma me lleva con ella a Salcedo y en Salcedo estamos repartiendo los vestidos.
Entonces yo agarro uno y digo, pero este vestido no son de lo que yo hago. Agarro 3, voy a la serigrafía técnica, ahí en la 16 de agosto, que era de Leo, toco la puerta, me ven, cierran, no me quieren abrir, doy la vuelta por atrás que me caí y me doblé el tobillo y sale Leo y me dice, Luis, pero era que no podía decirte porque tu vestido lo están haciendo en cantidades industriales, Bochán y Benirda. Y yo, ¿cómo? Está bien. Cogí, voy y me pongo en mi fila, viendo otra vez la misma comitiva, porque eso se repetía todos los días. Y le digo yo, me paro, excelencia, su orden y mi creatividad, otros se están beneficiando. Bochán, que me dice que me calle, yo creo que voy a callarme si eres tú mismo con venirla que me lo está haciendo, para que siga recibiendo. Entonces cuando ya sale, viene Saturnino, que Balaguer le decía Secundino, que el presidente quiere hablar conmigo en su despacho. Y bueno, vámonos. Bueno, cuando entramos al despacho, yo pienso que Balaguer me va a hablar de mi problema económico y me dice que si yo podía acompañarlo, que ya iba a empezar la campaña y que le haga un reporte de lo que pensaba la gente de su gobierno y de él. Entonces yo empecé, cuando iba a un mitin yo me iba para la pulpería, que ahora son colmados, para los ventorrillos, para calar el sentir del pueblo. Y le hacía ese informe por escrito y se lo daba a Saturnino. Y concluía siempre que el problema no era con él, sino con los generales. Bueno, estamos un día en Villatrina, volamos hacia Guaigüí, como 5 minutos en helicóptero. Cuando llegamos a Guaigüí, que bajan y está ese equipo militar ahí, Balaguer me pregunta arriba de ellos, que qué es lo que piensa el pueblo de su gobierno y su persona. Y digo yo, bueno, el problema no es con usted, el problema es con los generales. Y hasta dice uno, por eso que amanecen con la boca llena de hormigas. Y yo digo, no, si es por defender el gobierno, voy a amanecer. Oye, Roberto, se dispersaron. Se quedó ahí todo Balaguer, Mélido Marte, Campeche, Saturnino, Guarioné, Bello Andino. Bueno, se dispersaron. Entonces yo dormía, me quedaba a dormir en Guaigüí. Como a las 7 me llama el presidente y me dice, mire, usted le habló muy fuerte a esos militares. Y yo le dije, pero yo le mando todo el informe y siempre concluyo con esa expresión. Y me dice, tenga cuidado que esa gente no juegan. Le digo, no se apure que eso no vuelve a suceder. Me acuerdo que con nosotros empezaba a viajar Washington de Peña, que había dejado el PRD y lo habían nombrado su secretario de Salud Pública y era parte del trabajo político que se hacía en la campaña. Bueno, me acuerdo que un día viajábamos con Saturnino en un helicóptero chiquito. Me acuerdo que viene hablando ahí, dice el piloto, este helicóptero si va forzado. Le digo, no te apures, que en el próximo viaje yo me voy a ir por carro. Entonces, ¿qué pasa? Donde viene la verdadera enllavadura con el doctor fue el periodo de las elecciones. En el periodo antes de entregar el mando, comenzó todo el mundo a engancharse. Me acuerdo que el rango más alto fue Pereira Liz, el doctor Héctor, igualó a Liranzo, que se enganchan como coroneles de la policía y una serie de oficiales. En una Balaguer yo entro y me pregunto, ¿y todos saben enganchar? Y yo le digo, excelencia, pues yo no tengo moral para darle una orden a un cabo. Además, usted no va a seguir en política. Déjeme aquí que yo para remedio sirvo. Luis, entonces, el tiempo en televisión transcurre muy rápido, y antes de cerrar esta invitación cordial que te he hecho para promover precisamente el conocimiento de esta obra tan interesante, la casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, e invitar a los lectores a adquirirla y comprarla y disfrutarla. Pero darte la oportunidad de si hay algún mensaje que tú quisieras dar finalmente sobre lo que fue el trabajo con esa
eminencia y ese líder político? Sí, primero destacar la humildad del presidente Balaguer, sus sentidos por el país. Balaguer era un dominicano a carta cabal. Hubieron situaciones que, como te digo, el tiempo, lo que te voy a pedir es otro programa para poder explicar lo que significó Joaquín Balaguer y sobre todo clarificando ciertas situaciones, que aquí hay muchos crímenes que le achacan a Joaquín Balaguer, que él sí era responsable por ser jefe de gobierno, pero aquí había una situación creada por la Guerra Fría, por la llegada de Fidel Castro de Cuba, y que muchas de las acciones que pasaron, los responsables era la embajada americana y los dirigentes de izquierda se le achacaban al doctor Balaguer. Bien, en ese caso, pues te reitero que las puertas de este programa están abiertas para una segunda invitación, ya que todo ese material que tú tienes debe ser conocido por el pueblo dominicano y aún más allá de nuestras fronteras también, porque fue un hombre de una proyección internacional y yo tuve una demostración de eso. Cuando fuimos a la segunda juramentación de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, yo era gobernador del Banco Central y acompañé al presidente Balaguer en ese viaje. Y ahí me pude dar cuenta de cómo precisamente era conocido el doctor Balaguer, que cuando Fidel Castro entró a ese salón, solamente preguntaba, ¿dónde está Fidel Castro? ¿Dónde está Fidel Castro? Y se sentó y fue una sola conversación la que iniciaron entre ellos dos. Oh, pero fíjate, para concluir, lo que yo dije de lo que decían de los muertos, cuando Fidel Castro viene al país, ¿a quién fue a visitar? Al doctor Balaguer en su residencia. Y los perros que tenía la casa Balaguer fueron adiestrados por Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, y Fidel le mandaba frecuentemente helado Copelia a Joaquín Balaguer. Bien, amigos, terminamos este programa como siempre lo hemos hecho con esa frase del inmortal de la literatura española Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a este gran amigo Luis Acosta Moreta por legarnos este libro para conocer lo que era la casa del doctor Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Vivía en un patio. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga a todos.